Bueno, pues esta es la sesión 6, la última sesión de física 2. El jueves tenemos examen, entonces pues espero sinceramente que algo de lo que se les ha tratado de transmitir les haya servido. Yo sé que frente a las condiciones actuales en las que nos encontramos es difícil que se dé el aprendizaje. Sin embargo, pues tengo la idea de que la mejor forma de aprender es a partir de los errores. Entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es resolver todos los ejercicios, que ustedes chequen sus errores y que a partir de eso los corrijan, y esa va a ser la tarea de esta sesión. Entonces observen, traten dentro de lo posible de observar la solución de todos los ejercicios, incluso los que tuvieron bien, y envíen los que hayan tenido mal nada más. Acuérdense de mandar todas las fotos en un solo archivo, de preferencia PDF, en CamScanner, titulado con su apellido, su nombre y el número de tarea. Pues vamos a empezar. La tarea 1 era sobre calor y temperatura. Aquí, quién sabe qué pasó. Aquí era calor y temperatura. Entonces la primera pregunta decía que ¿cómo puedes distinguir el calor de la temperatura? Y podría llegar a ser confusa entre el inciso A, que dice que el calor es energía de transferencia que se mide en joules, y la temperatura en Celsius, o el inciso D, que dice que el calor es energía de transferencia que se mide en joules y la temperatura en Kelvin. La respuesta correcta es la D, porque se mencionó que en el sistema internacional el calor se tiene que medir precisamente en joules y la temperatura en Kelvin. Entonces la respuesta correcta es la D. Para la pregunta 2 dice, para que exista transferencia de calor entre dos cuerpos, ¿qué condición debe prevalecer? Entonces, el inciso A dice diferentes volúmenes. Eso no es cierto, porque tú puedes tener, por ejemplo, 1 litro de agua a 20 grados centígrados y luego 20 litros de agua a 20 grados centígrados, y aunque tengan volúmenes diferentes, si tienen la misma temperatura, pues no va a haber transferencia de calor. Entonces la solución a esta pregunta era la C. Por cierto que estas preguntas de la tarea 1 las saqué de la guía del examen para ingreso a la UNAM. Entonces todas estas preguntas son preguntas que en algún momento han venido en el examen de la UNAM. Bueno, la tercera pregunta dice que la temperatura es directamente proporcional, y bueno, esto lo mencioné directamente en el video en el que se vio este tema, y es el inciso D. La temperatura es proporcional a la energía cinética promedio de las moléculas en el caso de los gases. La pregunta 4 te pide convertir 37 grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces teníamos una ecuacioncita que decía que los grados Fahrenheit eran igual a multiplicar los Celsius por 9 quintos y sumarle 32. Entonces era 9 quintos por los Celsius más 32. Entonces, en este caso, en el problema que tenemos, sería 9 quintos por 37 y lo que dé más 32. Entonces, cuando hacías esa cuenta, la respuesta daba 98.6, que corresponde al inciso B. En el 5 dice que la temperatura del universo es 2.726 Kelvin, y te preguntan a cuánto equivale en Celsius.
Entonces eso también es tal cual sustituir en la ecuación. Los Celsius serán Kelvin menos 273. Entonces, si tú sustituyes 2.726 y le restas 273, pues la respuesta es menos 270.424. Que vendría a ser el inciso B. Noten que el universo está demasiado frío. Imagínense el lugar más frío de la Tierra, donde si tú avientas agua se congela, es más o menos alrededor de 90 grados Celsius. El universo está a menos 270 grados Celsius, es bastante frío. Es en promedio, ¿no? Aquí en la Tierra pues la temperatura es alta debido a la presencia del Sol, pero en promedio el universo es muy frío. El problema 6 dice: dos balines metálicos con la misma cantidad de masa, uno de cobre y otro de plomo, son calentados simultáneamente con la misma fuente de calor. Después de cierto tiempo el balín de plomo comienza a derretirse. ¿Esto se debe a qué? Y la respuesta es: el calor latente de fusión del plomo es menor que la del cobre. Acuérdense que el calor latente de fusión era el calor que tú le tienes que poner a un material para que se funda. Entonces, entre más pequeño sea el calor latente de fusión, pues es más fácil que se funda. Entonces la respuesta correcta es la C. El calor latente de fusión del plomo es menor que el del cobre y por eso se derritió primero. La pregunta 7 dice: para hervir cierta masa de agua es necesario elevar su temperatura desde una temperatura inicial TI hasta 100 grados centígrados, para lo cual se necesita una cantidad de calor igual a. Para este problema tienes que usar la ecuación que definimos para el calor específico. Calor específico de un material era el calor que tú le pones entre la masa por el cambio de la temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, si tú despejas Q, lo que está aquí dividiendo a la Q lo pasas multiplicando a la C, al calor específico, te queda que Q es el calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí te dice el problema que vas a llevar desde una temperatura TI hasta 100 grados centígrados, entonces TF es 100. Entonces lo único que hay que hacer en esta ecuación pues es cambiar la TF por un 100 y queda entonces que Q es calor específico por masa por 100 menos TI, que corresponde al inciso D. En el caso de la pregunta 8 es lo mismo, nada más está redactada de diferente forma. Entonces la respuesta correcta vendría a ser la A. La pregunta 9 dice: estas ya 9, 10, 11 y 12 son abiertas. También eran de opción múltiple en el examen de la universidad, pero les quité las opciones para que ustedes lo desarrollen. Entonces dice: a una masa de 50 gramos de material desconocido con temperatura inicial de 18 grados centígrados se le aplicaron 34 calorías. Les comenté que el calor también se podía medir en calorías, aparte de en joules. Entonces aquí te están dando el calor en calorías. Y que la temperatura final fue de 24 grados centígrados y te preguntan cuál es el calor específico de este material. Entonces pues otra vez aplico esta ecuacióncita: calor específico de un material es el calor que tú le pones entre la masa multiplicado por cuánto cambia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, ese es el cambio de temperatura. Entonces tú metes tus datos aquí directamente. Teníamos que entonces el calor es 34 calorías, que la masa son 50 gramos y que la temperatura final es
24 grados centígrados y la temperatura inicial es 18. Entonces haces la cuenta y te queda en este caso 0.113. Quedaría calorías sobre gramo grado centígrado, las unidades. Esta es la respuesta. En el caso de la pregunta 10 es exactamente lo mismo. Determina el calor específico, bla bla bla, lo mismo. Entonces hay que aplicar la misma ecuación. En este caso Q son 868 calorías. La masa son 100 gramos. La temperatura final es 90 y la inicial es 50. Y ya, cuando tú haces esa cuenta, la respuesta es 0.217. Sería calorías sobre gramo grado centígrado. Entonces vean que es usual que el calor específico se mida en calorías sobre gramo grado centígrado. Ok, la 12 dice: ¿cuánto calor necesitas aplicar a una barra de plata cuyo calor específico es este que dice aquí, de 1.2 kilogramos para elevar su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados? Aquí noten que el calor específico te lo están dando en calorías sobre gramo grado centígrado y que la masa te la están dando en kilogramos. Entonces tienes que convertir la masa a gramos para que las unidades cuadren y el resultado del calor te dé en calorías. Entonces la masa 1.2 kilogramos en gramos pues serían 1200. Entonces la ecuación para el calor ya despejado de la ecuación de calor específico es calor igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces el calor específico dice que es 0.056, que son calorías sobre gramo grado centígrado. Entonces la masa debe estar en gramos y la temperatura en grados centígrados. Entonces esto va multiplicado por la masa, que son 1200 gramos. Fíjense que aquí no estoy escribiendo las unidades porque ya veo que ya cuadré todo, ¿no? Entonces no es necesario, ya sé que el calor me va a dar en calorías. La temperatura final es 90 y la inicial es 22. Entonces haces tú esa cuentita y ya te queda que el calor es igual a 4569.6 calorías. Hagan las cuentas para que quede bien. No, puede ser que yo me haya equivocado, entonces chequen que las cuentas den. Por último, en la 12 dice que a una masa de 2 gramos de mercurio, cuyo calor específico es 0.33 y su temperatura inicial era de 20, se le aplicó una caloría. Y te preguntan cuál es la temperatura final. De la ecuación que está aquí, de la de calor específico o de la de Q, tienes que despejar la temperatura final, ¿no? Entonces tenemos de la de calor específico, que es la misma que tengo aquí arriba en el problema 11, nada más que despejada, era Q sobre M TF menos TI. Esa es mi ecuación. Yo tengo que hacer un despeje. Entonces, lo que está dividiendo aquí lo pasas multiplicando para acá. Entonces, haciendo eso, me queda al lado derecho M CE TF menos TI, al lado izquierdo, perdón, y a la derecha queda Q.
Entonces, como yo estoy buscando TF, la temperatura final, lo que hago ahora es esto de aquí, lo paso dividiendo porque está multiplicando. Entonces a la izquierda me queda TF menos TI y a la derecha me queda Q entre M por CE. Y ya lo único que me estorba es la TI, entonces esta TI. Entonces como estás restando, la paso sumando y ya me queda que la temperatura final es el calor entre la masa por el cambio de por el calor específico más la temperatura inicial. Ya que tengo todo despejado, pues ya sustituyo. Entonces ya queda que TF sería Q, que son una caloría, entre la masa, que son 2 gramos, por el calor específico, que es 0.033. Aquí otra vez no estoy poniendo las unidades porque ya vi que todo cuadra para que me den grados centígrados. Y más la temperatura inicial, que era 20. Entonces ya haces tu cuenta y la respuesta en este caso para el problema 12 era 35.15 grados centígrados. Y con eso terminaste la tarea 1. Pues como vieron fue rápido, nos aventamos que 17 minutos con todo y el choro del inicio, entonces estuvo fácil. Bueno, la tarea 2 era sobre equilibrio térmico. Nada más que el problema ahí era ligeramente más complicado que el J y el K. El I decía qué cantidad de agua a 15 grados centígrados debe mezclarse con 1 kilo de agua a 90 grados centígrados para obtener una mezcla con una temperatura final de equilibrio de 40 grados centígrados. Entonces, lo que te están preguntando es la masa del agua que está a 15 grados centígrados. Entonces, tienes que partir de la ecuación de calor. Acuérdense que dijimos que el calor absorbido era igual a menos calor cedido. El que absorbe calor es el de mayor temperatura y el que cede calor es el que absorbe calor es el que está más frío, o sea, el de menor temperatura, y el que cede calor es el que está más caliente, el de mayor temperatura. Entonces ahorita ya estuvimos viendo que Q lo puedo escribir como calor específico por masa del que absorbe por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del que absorbe. Y esto del lado derecho tiene que ser igual a menos el calor del que cede. Entonces sería menos calor específico del que cede por la masa del que cede calor por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del que cede, ¿no? La TF es la misma porque es la temperatura de equilibrio. Como estás mezclando agua con agua, el calor específico también es el mismo. Noten entonces que si este calor específico lo mando dividiendo para acá, se va a eliminar con este que está aquí, ¿no? Entonces se elimina con este. Y entonces ya simplemente te queda que la masa, déjenme borrar la flecha para que me quepa todo. Te queda que la masa del que absorbe calor, o sea, del que está más frío, por la temperatura final menos la temperatura inicial del que absorbe calor, es igual a menos la masa del que cede por la temperatura de equilibrio
menos la temperatura inicial del que cede. Acuérdense que lo que estoy buscando en este problema es la masa del que está más frío, ¿no? Entonces la MA, esta es la que estoy buscando. Después ya para despejar MA, lo que está multiplicándola lo paso dividiendo y ya me queda que MA es igual a menos MC por TF menos TI C entre TF menos TIA, temperatura final menos temperatura inicial del que absorbe. Aquí ustedes usan un formatito en el cuadernillo que es: primero anoto mis datos, luego anoto mi fórmula, luego la sustitución y luego el resultado. Yo estoy haciendo todo como en bloque, de arriba hacia abajo, porque en el espacio que yo tengo aquí pues es más fácil y creo que se entiende, ¿no? Va como el proceso de arriba hacia abajo. Sin embargo, si ustedes prefieren escribirlo como está en el cuadernillo, no hay ningún problema. Bueno, pues ya nada más hay que sustituir los datos. Vean también que cuando sustituyo los datos los escribo de blanco. De rojo escribo las ecuaciones y de blanco ya las sustituciones, para que se entienda mejor. Entonces ya la masa va a ser menos la masa del que cede, que sería 1 kilogramo, porque es el que está a mayor temperatura. Eso sería 1 por la temperatura de equilibrio, que dice que va a ser 40, menos la temperatura inicial del que cede, o sea, del que está más caliente, 90, entre la temperatura de equilibrio, TF, que era 40, menos la temperatura inicial del que absorbe, del más frío, que era 15. Entonces ya hago toda esa cuentita y la respuesta me da 2 kilogramos. Vean que como la masa estaba en kilogramos y las temperaturas en grados centígrados, el resultado me va a dar en kilogramos. Entonces haces toda esta cuenta y la respuesta da 2. Esa es la solución de este problema, 2 kilogramos. Para el problema J y K vamos a partir de la ecuación que ya habíamos usado en el video correspondiente a esta clase, que es mucho más fácil. La temperatura de equilibrio, bueno, es que aquí dice que mezclas 2 litros de agua a 5 grados centígrados con 1 litro de agua a 50 y te preguntan la temperatura de equilibrio. Nosotros habíamos llegado a esta ecuación ya. La temperatura de equilibrio era la masa del que absorbe por la temperatura inicial, más la masa del otro, el que cede calor, por su temperatura inicial, y todo esto entre la suma de las masas, la masa del que absorbe más la masa del que cede calor. Entonces esta ecuacióncita ya la puedo usar directamente. Acuérdense que esta solo sirve si estás mezclando agua con agua o aceite con aceite o la misma sustancia con la misma sustancia, para que se eliminen los calores específicos, y porque si son sustancias diferentes, esos tienen distintos valores y no se eliminan. En este caso, como es agua con agua, puedo usar esta fórmula. Entonces la masa del que absorbe es la masa del más frío, que sería 2 litros, por su temperatura inicial, que es 5, más la masa del que cede, que es 1 litro de agua, por su temperatura inicial, que es 50. Y aquí abajo va entre la suma de las masas, que sería 2 más 1. Ya haces esa cuenta, 2 por 5 da 10, y 1 por 50 pues da 50 entre 3. Entonces 60 entre 3 te da 20 grados centígrados. Esa era la respuesta de este problema. Para el problema K es exactamente lo mismo. De hecho, para no estar escribiendo, me voy a llevar esta ecuación
y la vamos a dejar aquí. Entonces es lo mismo, te preguntan, mezclas 3 litros de agua a 15 grados con 2 litros de agua a 80 y te preguntan la temperatura de equilibrio. Entonces puedo usar esa misma ecuación. Entonces ya voy a sustituir mis datos directamente. La masa del que absorbe es la del más frío, que son 3 litros. La temperatura es 15. Luego más la masa del que cede calor, que era 2 litros. Por la temperatura, que es 80. Entre la suma de las dos masas. 3 más 2. Esto da 3 por 15 da 45. Y 2 por 80 da 160. Entre 3 más 2, que es 5, me da 205 entre 5, ¿no? Entonces 205 entre 5 te queda 41 grados centígrados. Y esa es la temperatura a la que van a llegar después de mezclarse. 3 litros de agua a 15 grados centígrados con 2 litros de agua a 80 grados centígrados. Y ya, acabé la tarea 2. La tarea 3 eran las leyes de la termodinámica y eficiencia térmica. Espero se acuerden de las 3 leyes. Bueno, para el problema D dice, una máquina efectúa 200 joules de trabajo neto y disipa 600 joules de calor por ciclo. Y te preguntan cuál es la eficiencia. Para saber qué tan eficiente era una máquina, la eficiencia simplemente era, pues, cuánto calor le pongo entre cuánto trabajo me da. Entonces, si yo pongo el trabajo realizado, aquí le voy a poner realizado por la máquina, entre el calor que tú le pones, ¿no? Que yo le había puesto calor consumido. Eso me da la eficiencia. Entonces esto, pues como la máquina realiza 200 joules de trabajo y tú le metiste 600 joules por cada ciclo, entonces nada más hay que hacer esa división. 200 entre 600, que nos da 0.3. Entonces la eficiencia de esta máquina es 0.3. Era muy sencillo este problema. Algunos se revolvieron, no sé por qué. Bueno, solo había que hacer esa división. Para el problema dice, una máquina de calor con eficiencia térmica del 20% efectúa 800 joules de trabajo neto en cada ciclo. ¿Cuánto calor se pierde al entorno en cada ciclo? Entonces te están preguntando el calor que se pierde, no el calor que consume. Es como la eficiencia térmica es 20%, eso es 0.2 en decimal. Tenemos la ecuación para la eficiencia. La eficiencia es el trabajo que realiza la máquina entre el calor que consume. Ajá. Como le puse acá, el calor, sí, calor consumido. Entonces nosotros tenemos que nu, la eficiencia es 20%, o sea, 0.2, esto es nu. En decimal es 0.2. Los 800 joules es el trabajo que realiza, es el W. Estos 800 joules es la W realizado, ¿no? Y esta Q que tengo aquí es el calor consumido. Entonces de esta ecuación yo tengo nu y tengo W. Entonces voy a despejar el calor que consume la máquina. Entonces, despejando de esta ecuación, calor consumido lo paso multiplicando. Y la nu dividiendo, entonces nos queda que el calor consumido es igual al trabajo realizado por la máquina entre la eficiencia.
Esto en números nos da que son 800 joules entre la eficiencia de la máquina, que es 0.2. Esa división nos da 4000 joules. Pero ese es el calor que consume la máquina. Ahora te preguntan cuánto calor se pierde en cada ciclo. Como la máquina consume 4000 joules y solo realiza 800 joules de trabajo, entonces el calor que se pierde pues es lo que resta, ¿no? Entonces el calor disipado o el calor que se pierde, calor disipado, pues es el calor que consume la máquina menos el trabajo, ¿no? O sea, si yo resto todo lo que consumió la máquina menos el trabajo que realizó, pues eso me va a decir cuánto perdí de calor. Entonces el calor consumido menos el trabajo realizado por la máquina, eso me va a decir cuánto calor perdí. Entonces esa cuenta es muy sencilla, es 4000, que ya lo calculé, menos 800, y eso me da 3200. Entonces ese es el calor disipado, 3200. 4000 es el calor que consume, 800 es el trabajo, entonces 4000 menos 800 me da cuánto se disipó. Listo, acabé la E. Para la F dice: considere que 200 joules de trabajo se realizan en un sistema y 70 calorías se extraen del sistema como calor. En el sentido de la primera ley de la termodinámica, ¿cuáles son los valores con todo y signo del trabajo, el calor y la energía interna? Entonces dijimos que el calor es positivo cuando el sistema recibe calor y es negativo cuando el sistema cede calor. Y de la misma forma con el trabajo, cuando el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el trabajo es negativo, y si hay trabajo aplicado sobre el sistema, el trabajo es positivo. Entonces, como tenemos que 200 joules de trabajo se realizan sobre el sistema, entonces el trabajo, en este caso, es positivo y es 200 joules. Luego nos dicen que el calor, dice que 70 calorías se extraen del sistema, entonces como se extraen del sistema, el calor va a ser negativo, igual a menos 70 calorías. Pero como la energía interna, por la segunda ley, se calculaba como el calor más el trabajo, o el trabajo más el calor, necesito que cuadren las unidades, ¿no? No puedo sumar joules con calorías. Entonces las 70 calorías las voy a transformar a joules. Entonces, para hacer eso tenías que buscar la equivalencia. Una caloría equivale a 4.187 joules. Entonces 70 calorías, pues nada más multiplica 70 por el 4.187 y eso da 340.9 joules. Y entonces ahora sí ya tengo el calor en joules y el trabajo en joules. Entonces ahora sí puedo saber la energía interna en joules. Entonces el calor es menos 340.9 joules más el trabajo, que son 200 joules. Entonces nos dice que el cambio en la energía interna sería menos 340 más 200 sería menos 140.9 joules.
ese es el cambio en la energía interna. ¿Sí? Acuérdense que en esta sesión solo aprendieron dos ecuaciones, la de eficiencia térmica y esta que está aquí, la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ya quedó. El problema G dice, en un proceso 8000 kilocalorías, no, 8 kilocalorías, 8.00 kilocalorías, kilos son miles, ¿no? Entonces 8 kilocalorías son 8000 calorías de calor se suministran a un sistema mientras este efectúa un trabajo de 6000 kilojoules. ¿En cuánto cambió la energía interna del sistema durante este proceso? Entonces el cambio en la energía interna nuevamente es el calor más el trabajo, pero con sus signos. Entonces, como tú le estás suministrando calor al sistema, esta Q es positiva, ¿no? El calor es 8 kilocalorías, que son 8000 calorías. Cuando tú multiplicas eso por el factor que te dije, 4. ¿Cuánto dije? A ver, está atrás. Que una caloría es 4.187, entonces 8000 por 4.187 nos queda que el calor es 33.496 joules. ¿Sí? 33.496 joules. Ustedes hagan las cuentas, no me crean. Entonces, ese calor que tú le suministras al sistema es positivo. Y luego dice, mientras el sistema efectúa un trabajo de 6 kilojoules, que son 6000 joules, entonces el trabajo es negativo, son menos 6000 joules porque el sistema realiza el trabajo. Entonces, pues ya ahora sí sustituyo eso aquí en la ecuación de la energía interna y me queda que 33.496 joules menos 6000 joules, eso da 27.496 joules. Entonces muchos aquí en lo que se equivocaron fue en el cambio de unidades nada más. Restaron calorías con joules, acuérdense, no puedo restar calorías con joules porque son unidades de medida diferentes. Ok, entonces acabé esa tarea. Y por último, la tarea 4 era ley de Coulomb. En realidad era bastante sencillo, solamente que ahí en su cuadernillo tenían que investigar cuál era la carga del electrón o del protón, dependiendo del caso. Entonces vean, dice, la distancia más cercana entre los iones de sodio y cloro en cristales de sal. Este enunciado está un poco rebuscado, pero bueno, dice, es 2.82 por 10 a la menos 10 metros. Y te preguntan cuál es la fuerza de atracción entre los iones. Y ahí ustedes me preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la carga? Entonces, la sal de mesa contiene, su fórmula es cloruro de sodio, contiene cloro y sodio. Un ion es una partícula que solo contiene o un electrón o un protón, o sea, es una partícula que se ha separado del átomo. Entonces tiene la carga del electrón o del protón, puede ser positiva o negativa. En el caso del cloruro de sodio, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de atracción? Pues con la ecuación de la ley de Coulomb. La fuerza era la constante de Coulomb multiplicado por las cargas entre la distancia al cuadrado. Como son iones, entonces aquí voy a poner los datos. K era 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1
pues es la carga del primer ion, que en su cuadernillo decía que era 1.602 por 10 a la menos 19, la carga del protón, coulombs. Y Q2 pues sería la del positivo, que sería menos 1.602 por 10 a la menos 19. Y pues la distancia que dice ahí que es 2.82 por 10 a la menos 10. Entonces ya todos estos datos vienen, si los metes en la ecuación de la ley de Coulomb, te queda entonces 9 por 10 a la 9, luego multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19 por 1.602 por 10 a la menos 19, a este con signo negativo, entre, esa flecha me quedó bien choca, entre, ¿vieron? Es magia, la distancia al cuadrado, que sería 2.82 por 10 a la menos 10 al cuadrado. 2.82 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Pues ya, hagan toda esa cuenta en la calculadora y la respuesta es que la fuerza te da un signo menos porque es de atracción. Sería 8.22 por 10 a la menos 8 newtons. Y ya, esa es la respuesta. Y el último ejercicio de la tarea 4 es exactamente lo mismo. Tienes un protón, un electrón, pues sus cargas son 1.602 por 10 a la menos 19. Y lo mismo, te piden cuál es la fuerza de atracción. Entonces, la fuerza de atracción es la constante de Coulomb, carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces sustituyes ya tal cual, 9 por 10 a la 9 es la constante de Coulomb. Q1 sería la carga del primero, del protón por ejemplo, 1.602 por 10 a la menos 19 por la carga del electrón, que es menos 1.602 por 10 a la menos 19, y todo eso va a ir dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia dice ahí que es 5.3 por 10 a la menos 11. Al cuadrado. Entonces ya nada más tenían que hacer esa cuenta y les daba menos 8.22 por 10 a la menos 8 newtons. Y ya, esta era la solución de este problema. Entonces, ahí está la tarea. Nos tardamos 45 minutos. Entonces no deberían de tardarse tanto en corregir sus errores. Traten de hacerlo con orden. Mandar todas en una sola página. Les voy a evaluar 60% tareas y 40% examen. Entonces traten de hacer bien la tarea. Pues cualquier cosa, ahí andamos y ya casi acabamos. Échenle ganas. Cuídense, suerte. Nos vemos.